Cualito Nali, pues estamos viendo Grade el día de hoy y el que va a presentar va a ser Héctor Prado. Pero antes de empezar, ¿qué demonios es esto de Grade? ¿Qué leyeron, Cari? ¿Qué leíste sobre Grade? ¿Qué es esta onda de Grade? Bueno, yo creo que a través del tiempo lo que más se busca es tratar de ser lo más objetivo que se pueda dentro del conocimiento médico y creo que esa es la finalidad. No sé si revisaron, hay un artículo que se llama La evaluación de la calidad de la evidencia de la fuerza de las recomendaciones, el sistema GRADE. Creo que es un artículo que resume todo esto. Si quieren se los hago llegar. Y creo que eso es el objetivo de todo esto, tratar de ser lo más objetivo para que cuando se hace una recomendación, esta recomendación pues sea universal, sea la mejor que existe hasta el conocimiento que tenemos en nuestros días. Ok, bueno, entonces eso nace de este filósofo llamado Thomas Kuhn, en donde habla de la demarcación de la ciencia. La ciencia debe de estar bien demarcada, la ciencia debe de estar bien acotada y debemos de tener cifras de dónde a dónde va, qué es lo que estamos midiendo, por qué decimos que el artículo tiene sesgos, por qué decimos que no los tiene, y debe de ser de la manera más clara posible para que sea científico. Lo contrario se llama pseudociencia, que en español querría decir, o sea, lo contrario de lo claro es lo oscuro, lo contrario de la ciencia es la pseudociencia. Cuando alguien hace una recomendación de vamos a ponerle sustancia surfactante porque disminuye la mortalidad, entonces deberían demostrarse cuáles son los estudios científicos, ensayos clínicos o cortes que pueden llevar a eso. Entonces, ese es un punto muy importante que se lo debemos a Thomas Kuhn. Muy bien. Alex, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué leíste tú de Grade? ¿Qué nos podrías decir? O sea, el problema es que en materia como bien decía la doctora, de una mejor toma de decisiones en salud, los procesos de la evidencia se han perfeccionado y han evolucionado. Y bueno, o sea, desde el año 2011 que se publicó por la Sociedad Americana de Epidemiología, el criterio Gray aporta en que, o sea, clasifica la calidad de la evidencia con un enfoque sistémico, o sea, que primeramente no se había logrado, integrando todos los factores y viendo cómo influyen con un todo y de forma explícita. ¿Para qué? Para la mejor toma. Entonces, ese es el objetivo. Yo también tengo un artículo aquí de la revista Médica Chilena de 2014 que está bien de decir, ese constructo abstracto que se publica en el 2011 lo aterrizan en el contexto para que todos los investigadores... Y el objetivo es eso, o sea, garantizar que la toma de decisiones en salud esté bien fundamentada mediante criterios y pautas a través de un nivel un poco más sencillo, aunque llegar a ese nivel es un poco más complicado, ¿me entiendes? Basado en dos cosas. Primero, que la calidad de la evidencia es el nivel de confianza respecto al conocimiento de los efectos de intervención, y segundo, la fuerza de recomendación como el elemento distintivo que te va a permitir a ti como médico tomar la decisión y estar en un 95 o un 99% de probabilidades seguro de que esa intervención va a ser efectiva. Y eso es lo que nos propone Gray. Yo creo que en materia evolutiva es lo último que se está haciendo, y cada vez, o sea, incluso el artículo dice se recomienda y las revisiones sistemáticas lo utilizan por encima de los otros niveles para evaluar evidencia científica. Y más aún cuando estamos pensando en una guía de práctica clínica, la claridad y la transparencia que deben de tener estas guías debe de ser mayúscula, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros reclamos que le hacemos a las guías de práctica clínica nacionales, que solamente tienen un punto de mejor evidencia o un punto de recomendación, más que más que hacerlo de manera transparente. Juan, tu turno. Juan Carlos, ¿qué leíste tú de Grade? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que destacarías antes de empezar la clase? A mí lo que del artículo original de Atkins y el que nos mandó de la revista chilena, o sea, fueron los primeros en volver, como comenta el doctor Alex, volverlo sistemático. O sea, porque anteriormente, y de hecho es de el primer párrafo, ponen las evidencias, ponen una referencia de que antes prácticamente cualquier grupo o cualquier universidad tenía su propio sistema de puntuación. Entonces decían, pues nosotros decimos que es una evidencia fuerte de acuerdo a estos criterios, y cada quien tenía sus puntajes. Entonces, y
pues lo que hizo Grade fue volverlo sistemático. Y también lo que me llama la atención o lo que se me hace interesante es que uno pensaría que nada más es calificar un artículo, pero en realidad no. Es parte de un proceso, en el que se inicia con la pregunta. Todo empieza con la pregunta pico y de ahí se van para adelante con la revisión sistemática, la integración y luego ya la calificación y ya de la evidencia saltarse a la recomendación. Entonces sí es todo un proceso. Entonces, fíjense que a mí me llama mucho la atención porque estábamos enseñando a Agri al inicio. Y entonces vemos que Agri en realidad parece ser que solamente es como un dron que ve muy por encima la guía de práctica clínica, muy por encima, porque cuando empezamos a ver cada una de las recomendaciones, empiezan a cambiar. Entonces, Grade permite ser como ese enfoque, como darle mayor poder al microscopio, en donde podemos ver a las entrañas de las recomendaciones. Armando, tú eres el último y nos vamos a la clase que nos tiene preparada Héctor Prado. Venga. Armandito, creo que no estás listo, pero aquí tengo ya la... Bueno, sí, sí, Armando. dígame, doctor, es que está muy cortada la comunicación, pero escuché mi nombre, dígame. Ah, sí, estábamos platicando sobre Grade, que qué nos había parecido Sí. el saque, Sí, y sí, estamos escuché. viendo qué te pareció, qué fue lo que leíste, qué onda. Pues acá ¿Qué nos el quisieras doctor Juan compartir? Carlos pues, prácticamente hizo un buen resumen de lo que se trata Gray, pero yo creo que a la larga nos ofrece sugerencias o recomendaciones de cómo debemos actuar de la forma más correcta en base a la evidencia. Y prácticamente evalúa de forma explícita como que la calidad de los artículos, de la calidad de la evidencia que tenemos, y eso hace de que sustentemos de forma correcta una recomendación para poder actuar en consecuencia a esa evidencia. Entonces sí creo que, como dice el doctor, desde la pregunta pico hasta la recomendación son como los pasos que se deben de tomar en cuanto a Gray. Está muy interesante ese artículo chileno. Gracias. Cari. Nada más para comentar algo, antes que Thomas Kuhn, me tomo 10 segundos en leerles. Para la memoria de los visionarios nunca está cubierto de la estupidez humana. En 1527, en la Universidad de Basilea, Felipe Aureolo Teofasto de Hohenheim, más conocido con el doctor Paracelso, dio un nuevo golpe al pensamiento de Ibsina, que es el nombre de Avicena, ya nosotros lo hemos traducido. Defensor de una medicina llamada hermética, alquimista e inventor de un supuesto elixir de la juventud. Paracelso hizo levantar una pira en el patio de la universidad y tras haberse lanzado una violenta diatriba contra el médico persa, hizo quemar un ejemplar del canon. Todavía hoy, lamentablemente, nuestra época sigue poblada de antiguos demonios. Los explotadores de la fragilidad y el sufrimiento humano son legión. Y sigue viva la tentación de sustituir lo concreto por lo impalpable, la verdad por la mentira, la ciencia por la chanería. Que Alá nos proteja, pues, de todos los Paracelsos presentes y futuros. Los invito a leer el libro de Avicena, porque es justo lo que resume todo lo que ustedes comentaron. Qué padre que podamos conjuntar la visión, o sea, lo que intentamos hacer es conjuntar esta visión entre filosófica, científica, y decir que está en nuestras manos, dejar de quejarnos de las guías de práctica clínica que tenemos y empezar a trabajar en esto que pretendemos hacer, que es una crítica, que no es una crítica destructiva. No queremos destruir absolutamente a nadie, ni queremos quemar en una pira a ninguna bruja, ¿no? No queremos quemar a la Ceneteca en una pira, aunque me gustaría, pero lo que queremos es participar en ello, participar en esta crítica y mejorar un poquito más. Y entonces, y entender que todo, por eso... Sí, entender que todo es perfectible, como dices tú, claro. Y que es de todos, ¿eh? Ojo, cuando yo digo la guía de práctica clínica está mal hecha y estoy apuntando con el dedo, los otros 3 dedos me están apuntando a mí porque yo no he hecho nada, porque yo no estoy criticando, porque yo no estoy escribiendo, porque no estoy publicando, a pesar de que hay muchas revistas para ello. Entonces,
Grade es un buen sistema y vamos a verlo, ¿no? Ya pueden ver ahí la presentación de Grade, del buen Héctor, ¿sí? Sí, sí. Sí, Héctor, todo tuyo. Te oímos. gracias. Buenos días. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que vemos que GRADE es un acrónimo, no estoy seguro, gracias, Doc, que significa graduar las recomendaciones. Es diferente la evaluación y el assessment. Lo que yo encontré es que assessment lo que quiere decir es darle su peso y desarrollo. Entonces, este sistema GRADE, como se comentó por Juan Carlos, es en realidad un proceso que toma dos elementos muy importantes. Uno, la calidad de la evidencia, y dos, la fuerza de las recomendaciones. Y justamente en el primer artículo, lo que dicen los autores es que ellos hicieron un esfuerzo por precisar efectivamente una y otra, porque en los otros esfuerzos estaba no muy claro cómo se manejaba las evidencias y las recomendaciones. Entonces ellos consideran que es muy importante precisarlos. Y justamente entonces de lo que se trata es de transparentar y vincular el proceso de ir de la calidad de la evidencia a la fuerza de la recomendación, y yo diría de manera proporcionada o ponderada. O sea, entonces debería depender en un primer momento de tal calidad de una evidencia, pues yo voy a tener una fuerza de una recomendación. Sin embargo, y esto aplicaría para la mayor parte de los casos, sin embargo, sí hay que tener en cuenta que evidencia de alta calidad no implica necesariamente recomendaciones fuertes en todos los casos, y esto tiene que ver cuando hay de por medio valores y preferencias, y el mejor ejemplo es de pacientes con cáncer terminal, que puede haber un tratamiento efectivo con una evidencia de alta calidad, pero que sin embargo tiene muchos efectos adversos, y algún paciente puede preferir no correrlos ya, ¿no? Pacientes de muy avanzada edad, etcétera. Y también la otra parte es que sí pueden surgir recomendaciones sólidas de evidencia de baja calidad, y aquí particularmente lo que aplicaría es cuando se trata de riesgos. A ver, yo tengo una evidencia baja de que puede haber un riesgo muy alto, entonces ahí sí yo o el grupo puede hacer una recomendación sólida, pues ponderando justo el riesgo, ¿no? Entonces, esto es, digamos, la esencia de esta esencia. Y la diapositiva que sigue, por favor. Antes que sigas, porque lo que me gustaría es que fuéramos comentando cada una de las diapos. Rápidamente, en comentarios muy chiquitos, Alex, mira, mi punto básico es, ¿a poco la fuerza, por qué la calidad de la evidencia y la fuerza de recomendación no pudiera empatar? Te voy a poner el escenario anterior. En el escenario anterior, antes de que surgiera GRADE, lo que existía era una pirámide de evidencia. Y entonces era muy claro, pues ya, si ya tiene ensayo clínico, pues ya, ese ya te evidencia 1A, ¿no? Recomendación de evidencia 1A. Y ahorita nos dice Héctor, espérame tantito, no todo es la calidad de la evidencia, porque puedo tener una buena calidad de la evidencia y tener una recomendación en contra. ¿Qué pasa? ¿Qué cambio hubo en el 2011? ¿Qué cambio hubo en este siglo con respecto al siglo anterior? Bueno, que precisamente la metodología no le da un esquema jerárquico a evidencia y recomendación. La metodología lo que pones en una línea, como un punto,
el tema este, ¿no? Donde hacia un lado se ve hacia la derecha hay gran evidencia y hacia el otro hay poca evidencia. Y entonces, como bien se decía, con este enfoque sistémico y además la forma explícita que nos plantea o sea, la guía GRADE, no todo puede ser así enmarcado y cuadrado, o sea, es volátil y es dinámico, ¿no? Y como bien se explicaba, no necesariamente ante un gran nivel de evidencia tendríamos que tener una recomendación súper adecuada, porque a lo mejor no se están explotando, no se están manejando todos los campos o todas las dimensiones de ese proceso y se quedan a la sombra otras cosas. Y esto es lo que ocurre en Gray, y por eso es que hablaba el doctor de la sistematicidad y de la especificidad, o sea, esto te particulariza y te de tu uniforme para que se tomen mejores decisiones. A ver, pongamos otro ejemplo, estimado Juan Carlos, ¿no? Esto que dice Alex, tenemos, pues oigan, ya habíamos dicho que la ciencia, entre mejor hagamos los proyectos, entre más bonitos los hagamos, con mucho más dinero, las mediciones más precisas, ahora tomemos proteína C reactiva en tiempo real, le tomemos a los niños, a los recién nacidos, le tomemos gasometrías todo el tiempo para tener así perfectamente bien cómo van los gases arteriales. Y es más, ¿sabes qué? No nada más hacemos eso, sino que además hacemos taller de gases para que tengamos toda la evidencia. Y lo comparamos con una cohorte que no tiene toda la evidencia, que utilizaron oximetría de pulso, fueron neonatólogos buenos que no les gustaba sacar tantas muestras a los niños, y entonces tú tienes un ensayo clínico con mucha precisión, con mucho valor científico, por así decirlo, y por el otro lado tienes una corte en donde se evalúa la supervivencia del sujeto prácticamente tomado en tiempo real. ¿Qué pasa ahora con esta dimensión? O sea, habíamos dicho sí la ciencia, pero ahora decimos no otra vez. ¿Qué pasa? Juan. Es que precisamente en el artículo original en el que presenta el grupo GRADE su trabajo, ponen estos ejemplos de que hay ensayos clínicos que están perfectamente bien descritos, pero que los resultados tal vez sean muy concluyentes, pero es totalmente contradictorio con la evidencia previa. O que tienes ensayos clínicos que son muy pequeños y están mal diseñados, entonces no tienen el impacto que podría tener una corte, por ejemplo, grande y bien diseñada, aunque no tenga la misma, aunque no sea el mismo diseño. Entonces ellos comentan que no necesariamente estudios observacionales forzosamente tienen que tener un nivel de evidencia número 2, o sea, haciendo la comparación con el grupo canadiense, porque pueden ser incluso los resultados más valiosos que un ensayo clínico con las características que mencioné. Así es. Entonces, hay preguntas que no pueden ser resueltas con un ensayo clínico. Ejemplo, tabaquismo y cáncer. No se puede resolver, no podemos hacer un ensayo clínico de tabaquismo y cáncer, ¿no? Entonces, y el otro asunto es que los responsables actuales de la mayor cantidad de ensayos clínicos es ni más ni menos que la industria farmacéutica. Entonces, la industria farmacéutica hace ensayos clínicos que serían la evidencia 1A y están respondiendo solamente preguntas que le convienen a la industria, ¿no? O sea, disminuir colesterol es lo que les interesa y no interesa la supervivencia de los sujetos, ¿no? O interesa días de ventilación y no la supervivencia del recién nacido. Entonces, aquí es donde nace esta necesidad de poder poner en la balanza y poder subir algunos estudios observacionales como las cortes para poder competir con esta maquinaria de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, suena interesante el inicio del año, pero pasemos a la siguiente diapositiva. Gracias. Y la justificación es justo eso que comentaba el maestro, que pues ha habido y sigue habiendo inconsistencia en la evaluación y diseño de las guías de la práctica clínica. Y por supuesto, su importancia es que esto lleva a decisiones clínicas que deben de tener primero una interpretación y después una aplicación apropiada. Y creo que algo que ayuda mucho en lo que plasmaron los autores, como un paso inicial, y esto también va con lo que comentaba hace un momento el maestro Rivas, es la identificación de desenlaces relevantes, que aquí
ya no solo es relevante para el investigador, sino también se está incorporando la relevancia para el paciente, que esto es algo muy importante. Y si desglosamos estos desenlaces relevantes, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Una es medir, ¿no? Que esto en ciencia es necesario. Medir no solo la probabilidad, sino la magnitud de ese desenlace, y entonces así podemos determinar la confianza que tenemos en ese desenlace o en esa medición. La otra es que siempre tenemos que tomar en cuenta las alternativas, que a veces no lo hacemos o no se hacían, y aquí es donde entra el balancear beneficios contra riesgos, y entran pues los valores y las preferencias de los pacientes. Y bueno, pues no menos importante, pues los costos, ¿no? Entonces, esto son consideraciones que se tienen que hacer cuando uno toma decisiones. Cari, y aquí viene el dedo en la llaga. El dedo en la llaga es la variable dependiente, que sea clínicamente importante, o agarrar una variable dependiente que sea medible y que sea asequible, factible. Es decir, tenemos variables intermedias, variables dependientes intermedias y variables dependientes finales. ¿Qué opinas? ¿Qué sabes de esta ondita que tiene ahora Grade? Híjole, pues es que cada uno va a tener destinos diferentes de alguna manera. Entonces, yo creo que es importante saber qué es lo que nosotros estamos buscando para ver qué tipo de variable vamos a buscar. Y ya que decidimos eso, también cuál es la variable que a nosotros nos va a dar la explicación para estas características que mencionaba Héctor en la guía que yo estoy proponiendo. Porque yo te podría decir, no, pues vamos a usar la final. Sí, pero probablemente no me va a contestar lo que yo quiero contestar en ese momento, como si lo haría la variable intermedia. Entonces, eso también está un poco relacionado con la justificación que decía, ¿no? Que lo que puede servir para un lado puede no servir para otra cosa. Entonces, eso es a veces lo que te da la dificultad en una guía, que tú intentas hacerla tan universal. Sí, sucede aquí con los neonatos, que tienen SDR, que tienen una prematurez muy baja. Y entonces tú mides una variable intermedia, como días de ventilación mecánica. Entonces, disminuye los días de ventilación mecánica, pero la mortalidad es igual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hago la maniobra o no la hago? ¿Le doy surfactante o no le doy surfactante? Porque si lo que estoy haciendo es, lo único que hago es disminuir los días de ventilación, o lo que hago es disminuir los costos, pero la mortalidad es igual, wow, aquí explota la mente, ¿no? Aquí es el momento donde es muy difícil tomar una decisión, una recomendación al respecto, ¿no? Entonces, estas son las variables y la importancia de entender la variable dependiente, qué es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, tiene muchos asegúnes, tiene muchas aristas que no debemos de perder de vista, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Y entonces, ¿cómo se mide la calidad de la evidencia? Y que finalmente, insisto, es la confianza que le vamos a tener de acuerdo al diseño. Eso lo vamos a discutir un poco más en la siguiente diapositiva, que es el principal elemento explicativo a la calidad de la evidencia es su diseño. Y finalmente vamos a obtener resultados, y esa estimación de efectos que creo que ahora hemos aprendido pues todos pues en la maestría, que justamente este es el meollo del asunto, ¿no? Muchas cosas son probabilidades y un rango de probabilidades. ¿Qué confianza le vamos a tener a esta estimación? De tal manera que en base a eso podemos tener una evidencia alta, moderada, baja, muy baja. Y aquí lo que cambia, y se mencionaba previamente, es
incorporaron este elemento de confianza. Entonces, lo que interpretamos o lo que debemos de interpretar en la evaluación, ya que se hizo la evaluación global de ese documento, de esa guía, de esa recomendación, es si en el caso del alto, es que estamos relativamente seguros de que el efecto real de esa intervención se encuentra cerca de nuestra estimación. Entonces, nos da confianza que estamos muy cerquita de eso que midieron y determinaron. Moderado es cuando ese efecto real de la intervención probablemente se encuentra cerca de nuestra estimación, pero debemos estar alertas que existe la posibilidad de que pueda ser sustancialmente diferente. Bajo, cuando el efecto real de la intervención puede ser sustancialmente diferente a nuestra estimación, y muy bajo es donde pues ya más bien la probabilidad se inclina a que ese efecto real de la intervención sea sustancialmente diferente de nuestra estimación. Entonces, este es el significado y eso es lo que es importante tener. Y en la siguiente diapositiva... Espera un segundo. Espera un segundo. ¿Qué te parece, Juan? ¿No te parece de repente que esto parecería la ley de la chimoltrufia? O sea, la ley de la chimoltrufia dice, bueno, pues tengo un efecto real de la intervención, pero puede ser que sea sustancialmente diferente. Y el efecto real puede ser puede. Yo no dije que fuera, pero puede que. ¿Qué pasa otra vez? O sea, habíamos hecho esta nueva revolución para poder tener mayor certeza y terminamos con puede que. ¿Qué opinas? Pues es que Gray parte de la evidencia y de la discusión que tienen los autores originales en el artículo original. Dentro de la discusión ellos ponen que ningún artículo y ninguna revisión sistemática puede ser 100%, o sea, puede estar libre de sesgo y ninguna evidencia puede estar o sea, puede ser completamente real o completamente perfecta. Como decía la doctora Karina, todo es perfectible y ellos mismos hacen esta acotación al final del artículo. Comentan que por muy buena que sea la revisión sistemática, por muy buena que sea la integración, pues la ciencia va cambiando y lo que tenemos ahora como una recomendación fuerte podría no ser en un tiempo o para cierta población la mejor recomendación. Entonces, yo creo que va, al menos en la sintaxis de la redacción, yo creo que se refieren a eso. Ok, entonces, pero lo único que diríamos es qué tantos sesgos tiene. Entonces, uno tiene poquitos sesgos, todo puede ser perfectible. Uno tiene poquitos sesgos, otro tiene muchos sesgos y otro tiene, ¿no? Entonces, eso es como lo deberíamos de entender. O sea, una evidencia de alto tiene poquitos sesgos o los estudios fueron diseñados con todas las características, ¿no? Moderados es que le falló algo y tengo que mencionar que fue lo que le falló y así nos podemos ir yendo, como lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué pasa aquí? Y en este otro diapositiva ya se centra en la fuerza y dirección de las recomendaciones hacia dónde va, si son fuertes o débiles, que también pues llaman para ser políticamente correctos condicionada. Y entonces, y lo que implica es que si finalmente esa recomendación puede generalizarse o aunque se pudiera generalizar, también hay que individualizarse según algunos aspectos. Entonces, lo que es igual que la calidad, el significado es tomando en cuenta las alternativas. A ver, la alternativa recomendada puede ser seguida con todos o casi todos los pacientes, y eso, insisto, está vinculado a esa calidad de la evidencia y su confianza. Y las recomendaciones débiles, lo que significa es que si bien la alternativa recomendada es apropiada para la mayoría de los pacientes, la decisión debería de ser individualizada mediante enfoque de decisiones compartidas, y es lo que pues se mencionaba, compartidas pues con el paciente, ¿no? O con el tomador, o con el pagador, o con todos, idealmente, pues. Y recomendaciones fuertes es cuando se cumplen todos estos supuestos.
la calidad de la evidencia, que hay un buen balance de riesgo-beneficio, se tomaron en cuenta los valores y preferencias de los pacientes y se tomaron en cuenta recursos. Y en el otro caso, cuando hay una recomendación débil, es cuando alguna de estas consideraciones previamente mencionadas, pues no se cumplió completamente, ¿no? Buenísimo. Alex, ¿qué te parece este? Ahora ya cambiamos. Ya no es la evidencia. Ahora es qué hago con la evidencia. ¿Qué hago con este masajo, con este número de artículos en donde tengo que hacer o una recomendación fuerte o una recomendación débil? No es tan sencilla la pregunta, ¿eh? La pregunta de qué es una recomendación fuerte y qué es una recomendación débil no está sencilla. Te voy a poner un ejemplo. En esta recomendación débil, podríamos decir que es muy débil recomendar poner surfactante después de que ya tiene el niño CPAP. Es una recomendación débil porque no siempre funciona. Y entonces aquí lo que te diría sería, tiene usted que decirle al paciente cuál es su preferencia. ¿Y sabes qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica sucede que los pacientes dicen, lo que usted quiera, doctor, lo que usted me diga. Yo voy a hacer lo que usted me diga, yo me pongo en sus manos. Y entonces, estas recomendaciones fuertes y débiles empiezan a ser como algo de otro planeta, ¿no? Algo de, no sé, me parece que algo de canadienses, en donde los canadienses tienen un alto conocimiento de la medicina, pero aquí nosotros de repente podríamos tener este mundo patriarcal donde el paciente se deja guiar por lo que dice el paciente, por lo que dice el médico. No sé qué opines de estas recomendaciones fuertes y débiles en nuestro entorno, en tu entorno en Cuba. Sí, o sea, en Cuba nosotros no utilizamos este sistema de evidencia. De hecho, no sé si sucede en México, pero es muy difícil que en el contexto de la práctica clínica los especialistas o los médicos, primero que conozcan que existe, muchas veces ni se conoce que existe, y segundo como que pasa por desapercibido más allá de conocer la importancia que tiene esto. Yo creo que en cuanto a la pregunta del paciente es como tú lo formulas, ¿entiendes? Porque además es una propuesta. En función de evidencia, ¿no? O sea, yo tengo esta recomendación y tengo esta, y lo que te dice la guía es esto, que es lo más propicio, y entonces ahí ya, bueno, es más fácil elegir o seleccionar en función de la voluntad del paciente. Pero yo creo que es muy bueno, o sea, porque yo vuelvo a lo mismo, o sea, no está jerarquizado, no es una cuestión, es una cuestión de que te lo organiza de una forma, en mi opinión, es más simple incluso que las anteriores, y lo que te da la posibilidad a ti es de ver lo que decía el otro compañero sobre el tema de la recomendación. O sea, te da la posibilidad a ti de ver cómo está funcionando en función de ese proceso en específico y no de lo general. Cari. Aquí probablemente yo las quiero defender un poco en relación a que la recomendación fuerte va a ser para la mayoría de tu población. Entonces, eso es lo que tú buscas en una guía, que le llegue a la mayoría. Pero en cualquier enfermedad, en cualquier médico que atiende paciente, siempre va a haber un pequeño grupo que se sale de eso general, que es en donde llega la recomendación débil. Yo le entiendo que es una recomendación débil cuando ya pasaste por A, por B, por C que te dice la guía y el paciente no mejora, ¿sí? Y entonces ahí tú tienes que echar tu bagaje y tomar tus decisiones. Este punto también puede ser débil porque puede ser lo que yo entendí. Te pongo un ejemplo, de repente alguien tuvo la peregrina idea de manejar el traumatismo craneoencefálico con solución salina porque entendió mal un artículo, ¿sí? O también te lo cambio, por ejemplo, de repente tenemos una recomendación fuerte, las guías pues no se editan cada 15 minutos y de repente sale un conocimiento que nos mantiene una disrupción de esta recomendación fuerte y nos obliga a tomar una decisión que aparentemente es débil, pero no sabemos si se va a convertir en una recomendación fuerte. Tú mismo me preguntabas, ¿cuándo se usa surfactante? Ah, pues se utiliza terapéutico y bla, bla, bla. Híjole, pero ya salió el esteroide.
Entonces, todo cambió antes de que cambiaran las guías. Entonces, yo creo que hay diferentes lecturas de estas recomendaciones fuertes y débiles, que creo que son interesantes, esto que se está comentando, ¿no? Lo que dice Alex también. Sí, estos comentarios van en el proceso mental con el que habíamos iniciado. En el proceso mental que habíamos iniciado era, necesitamos tener mayor certeza porque queremos hacer más ciencia y menos pseudociencia. Y de repente, cuando empezamos a oír estas definiciones de nivel de evidencia, que vuelven a ser medio ambiguas, y después volvemos a ver estas recomendaciones, otra vez nuestra cabeza empieza a pensar, saltamos y caímos donde mismo. O sea, hicimos un esfuerzo mayúsculo por cambiar la mentalidad y volvemos a tener esta gran dificultad que existe en la clínica de la toma de decisiones. La toma de decisiones en frente de un paciente es quizás uno de los retos más importantes que tiene un clínico. Tiene que tener la evidencia en su cabeza, tiene que haber leído el artículo, tiene que haber visto pacientes, tiene que estar, es un proceso bastante difícil. Entonces, aquí, a mí me parece que hasta lo que vamos ahorita, GRADE no demuestra ser distinto a lo que pudimos haber hecho antes con un juicio clínico bien razonado, ¿no? Con lo que pudimos haber hecho en la práctica clínica bien razonada. Sin embargo, vamos a seguir adelante analizando GRADE porque tiene otras particularidades GRADE que son muy bonitas, que son mucho más claras que estas definiciones que vimos. Venga, estimado Héctor. Gracias. Y entonces, el elemento principal para determinar la calidad de la evidencia parte del diseño de los estudios. Si son estudios clínicos, controlados, aleatorizados, contra estudios observacionales. Y entonces podemos tener dos bloques. Unos, los que fortalecen la calidad de la evidencia, que es el bloque que está hacia la derecha, que es los efectos grandes, gradiente dosis-respuesta, confusores plausibles que puedan cambiar el efecto. Y esto sobre todo aplica para los observacionales, ¿no? Que siendo de un diseño no tan fortalecido, si se identifican estas características, bueno, pues lo sube. En cambio, puede haber un diseño de un estudio clínico controlado, pero hay elementos que bajan su calidad, que son, y en primer lugar, el riesgo de sesgo, que lo desarrollaremos más adelante, lo que mencionaban de la consistencia de los resultados. Unos ensayos dicen una cosa, otros dicen otra, pues ¿dónde está? Si la evidencia es directa o indirecta, y esto también tiene que evaluarse, y uno de estos que ya se mencionaban también era generalmente estos marcadores bioquímicos intermediarios que a veces los ligamos nosotros con un desenlace que no necesariamente es la precisión o imprecisión y sesgos de publicación. Entonces, si partimos, pues, y creo que es adecuado para tener de dónde partir, o sea, que esta calidad de la evidencia, de donde empezamos basado en la ciencia, es el diseño de estudios, y de ahí le vamos a sumar o restar, bueno, creo que sí ya da pues algunos elementos para las consideraciones siguientes. Así es. Entonces, vamos a desglosar poco a poco cada una de estas partes, entonces no me voy a quedar aquí, solo quiero decir que las clases que ya tuvimos precisión e imprecisión, ya sabemos cuál es la diferencia entre ensayos clínicos y estudios observacionales. Nos faltaría platicar sobre qué es esto de efectos grandes. Me parece que la parte de gradiente dosis-respuesta no tiene más que ver. Y la consistencia de los resultados, que es la razón por la cual hacer los metaanálisis. Los metaanálisis están diseñados para saber que aquí y en China el resultado es similar, ¿no? Es similar. Y entonces, seguimos adelante. Sesgos. Y esta es yo creo que de las más bonitas que hay, ¿no? Este es uno de los aportes más bonitos de GRADE. Venga. Entonces, el sesgo, como sabemos, son pues errores, 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 err
sistemáticos, ¿no? Entonces, y esto conlleva a que pueda haber limitaciones en el diseño de estudios. Y esa validez interna de los ensayos clínicos se basa en varios aspectos de este diseño. Uno, y el primero, es la aleatorización. Si no tienes una aleatorización, corres un riesgo de tener un sesgo de selección. Entonces, las características de los participantes que incluyes en uno u otro lado van a ser diferentes o pueden ser diferentes, y en los ensayos observacionales, pues no tienes ningún control sobre esto y casi todos tienen este riesgo de selección. La otra parte es... Espera, pero por ejemplo, aquí en la aleatorización, a mí me ha tocado ver proyectos donde aleatorizan prácticamente con una moneda, Cari, ¿no? Entonces, ¿qué te parecería? O sea, que el estudio diga, es un estudio aleatorizado, y ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues se utilizó una moneda para seleccionarlo. O yo mismo, los médicos mismos, hicimos una lista de números aleatorios y decidimos utilizarla. ¿Qué piensas al respecto, Cari? Bueno, esto cada vez se ha modificado más. Antes se hacía de tin marín, o sea, claro, pero para eso ahora hay forma de aleatorizarlo sin que entre la mano negra. Ahora, yo no lo vería, entre comillas, tan mal hacer una aleatorización a patín como se hacía antes, siempre y cuando se cumpla. Y no el de, híjole, no, mejor le damos a este porque pues ya vi que con el rojo le va mejor que con el blanco. Entonces, como todo, o sea, hasta la aleatorización se ha ido mejorando, y es parte de lo que tú tienes que describir en tu artículo, decir cómo se aleatorizó precisamente para darle ese peso de si fue por volado o fue realmente con un programa hecho para dicho efecto, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Aquí la importancia de que esté publicado, Alex. Yo creo que eso es un tema medular y súper tratado, y que si vamos a buscar una revisión o un metaanálisis de calidad, tiene que venir dentro de los métodos cómo se aleatorizó la muestra. ¿Por qué? Porque la aleatorización toca un punto medular que es el azar, y el azar es la base de la probabilidad. Y mediante la probabilidad es que vamos a resolver o vamos a dar evidencia y resultados del fenómeno. Entonces, ya esa parte de sesgarla o de tener influencia directa sobre eso, cada día se ha extinguido. Y existen los programas necesarios para aleatorizar. No sé si SPS lo tiene, pero el PIDAL saca tablas de aleatorización automática y que se tiene que utilizar. Y en los métodos, y sobre todo para este tipo de estudios, donde marcan grandes niveles de evidencia, se debe describir cómo se hizo el proceso. Y los grandes estudios, sobre todo los de las grandes revistas, sí lo hacen. ¿Y qué programas utilizaron para la aleatorización? Pero si no existe un buen muestreo aleatorizado, no se resuelve el problema, no se está utilizando el azar, no se está viendo la probabilidad, y todo se echa abajo. Y evidentemente cae el nivel de evidencia. Claro, entonces lo que estamos diciendo es que para encontrar cuál es el sesgo de selección, debe de estar descrito claramente en el artículo. Lo mismo el cegamiento, lo mismo el reporte de los desenlaces, que sería el sesgo de detección, ¿no? Y entonces, todos estos sesgos que hemos visto y hemos evaluado en las clases, en donde están en el diseño arquitectónico, estas deben de estar descritos paso por paso. Pero hoy en día no nada más se vale describirlo, porque puede ser que lo describas y no lo hagas. Entonces, hoy en día se requiere monitoreo externo, o se requiere que los estudios estén monitorizados por otras personas que no sean los investigadores, con el fin de garantizar que todo eso fue bien hecho. Además, muchas de las ocasiones lo que se hace es que se publica primero en algún lugar, como por ejemplo en Clinical Trials, o se publica en algún repositorio, y algunas instituciones como la COFEPRIS tendrían la necesidad de ir a buscar para ver qué fue lo que hicieron. Armandito, bienvenido. Estamos viendo los distintos tipos de sesgo, de medición y confusores. Sí, doctor. Venga, Héctorito. Sesgos. Gracias. Los otros sesgos tienen que ver con ya el cuerpo de la evidencia. O sea, tú tienes que tener una potencia
con un número tanto de ensayos como de participantes que le den fuerza a esta evidencia, ¿no? Y también tienes que evaluar la consistencia de esos resultados, que ya lo comentó, pues la mejor herramienta es pues con los metaanálisis, ¿no? Y en cuanto al sesgo de publicación, puede ser que ocurran dos cosas. Uno, y que creo que es lo que pasa más frecuente, ya ahora que tenemos más recursos y más comunicación. Uno es, entonces, el reporte selectivo, o sea, generalmente no se publica cuando tú no encontraste el efecto que tú querías, ¿no? Entonces, Claro. esa es una evidencia que falta, o lo más grave que pudiera pasar aquí, y esto es éticamente relevante, cuando encuentras efectos adversos o cuando hay intereses, que pues ya mencionó. Entonces, aquí, o sea, sí, ni hablar, hay que levantar una antena para ver esto. Y la otra es que sí puede haber más evidencia, pero no es accesible porque tú tomaste la decisión de no incluir en tu revisión sistemática los artículos publicados en China o la evidencia gris, etcétera, ¿no? Entonces, son digamos, dos aspectos que pueden influir para que haya un sesgo de publicación. Sí, aquí el sesgo de publicación se evalúa también matemáticamente, se evalúa matemáticamente utilizando funnel plots. Entonces, el funnel plot te permite decir qué es lo que está fallando. ¿Por qué? Porque siempre esperaríamos que el efecto medio de algo tenga estudios a favor y estudios en contra. Regresamos otra vez a Karl Popper. Karl Popper decía, no es científico si no existe algún artículo que diga lo contrario. O sea, si no hay es decir, si la ciencia no es falible, si no hay algún artículo que diga mi tamaño de muestra no fue lo suficiente o no encontré, también encontré algunos eventos adversos a todo, hasta casarse tiene eventos adversos, o casarse también, bueno, olvídenlo, no fue un mal ejemplo, pero todo tiene eventos adversos, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo se tienen que evaluar ese tipo de circunstancias, ¿no? Y entonces, ya nos vamos aquí, ahora sí, ya empezamos. Esta es la parte medular, esta es la parte que sí nos gusta, esta es la parte donde podemos sumarle y restarle, hacer las sumas y las restas, pero tenemos que tener un conocimiento preciso de qué es lo que estamos viendo. ¿Nos podrías explicar sumatoria? Le sumo, le resto, lo divido entre el número que estabas pensando y me sale, ¿no? Me sale tu signo zodiacal. A ver, ¿qué pasó con esto? Entonces, este es el abordaje ya para darle una calificación a la calidad de la evidencia. Entonces, como se mencionó, parte del diseño. Entonces, si yo tengo estudios aleatorizados, de inicio yo ya tengo considero que tengo una calidad inicial alta, pero a esa calidad alta la voy a restar puntos si yo ya, y por eso se tiene que hacer, o sea, tengo que evaluar el riesgo de sesgo. Si es serio, le quito 1, y si es muy serio, le quito 2. Si finalmente hay inconsistencia en las diversas publicaciones, si esta es seria, pues -1, y si hay mucha divergencia, pues -2. Si esa evidencia se obtuvo de manera indirecta y es seria, -1, -2, igual con la imprecisión. Y sí es probable que haya un sesgo de publicación, o muy probable que haya ese sesgo de publicación. Entonces, para estos estudios clínicos controlados, que de inicio yo ya los puse en un pedestal un poco más alto, le evalúo esto para medirlos mejor, digamos. Y al contrario, los estudios observacionales, sí, de entrada los considero como de calidad baja. Sin embargo, yo los puedo incrementar su calificación si se observan efectos largos. A ver, aquí me puedo equivocar
pero finalmente estos defectos largos, yo sé que se corren muchos riesgos si se va, pero a ver, en COVID, por ejemplo, yo tengo varios pruebas que me dicen la probabilidad de tener un RT-PCR positivo. Y la prueba de antígeno es la que es altamente significativa, y en ese modelo de regresión que yo hice me da un 60 del peso de toda la evidencia. No sé si de eso se refiere a efectos largos. Dos, si hay una dosis respuesta que ese gradiente, dosis respuesta entre un efector a una dosis, pues me da una modificación de mi basal proporcional. Perdón, sí. Sí. ¿Qué te parece si vamos uno por uno? ¿No? Vamos desglosándolo uno por uno, suavecito, Gracias. despacito, porque este es el centro, este es el corazón de Gray, ¿no? Entonces vamos poco a poquito, ¿no? Entonces, Juan, cuéntanos qué es esto de riesgo de sesgo, si es serio o muy serio. ¿Cuál sería la diferencia en esto en un ensayo clínico? Acuérdate que primero, para empezar, necesito que recordemos qué demonios es eso de riesgo de sesgo, y en español básico habíamos dicho que habían estos sesgos que se podían presentar en la parte clínica, ¿no? Que tenía que ver con la aleatorización, tenía que ver con cegamiento y con todo lo de... Entonces, pero ¿cómo es que le bajo puntos? ¿Cómo es que le bajo 1 o 2 puntos? ¿Qué fue lo que leíste, Juan? Yo vi que se enfocaban más hacia el riesgo de selección. No sé si, pero decía el artículo que, o sea, se deberían de incluir todos los sesgos, pero donde hacían más énfasis era en el riesgo de selección. Y si, por ejemplo, en el ensayo clínico no había una adecuada aleatorización o no había un cegamiento, se disminuía el riesgo de selección. Y por el y bueno, también en relación a estudios observacionales, si el estudio observacional, como por parte del mismo diseño, no se aleatoriza, se corre el riesgo de que la intervención se esté administrando de forma sistemática a cierto grupo poblacional. Mira, aquí lo que diríamos es que estos riesgos de sesgo podría ser para un ensayo clínico el no mencionar que cómo fue la aleatorización, cuáles fueron las políticas de la autorización para el seguimiento de los sujetos. Pero cuando estoy haciendo un estudio observacional, lo tengo que ver en la tabla 1, en donde veo que los dos grupos no hubieron diferencias, las P's no fueron significativas en los dos grupos. Entonces, ahí es donde tendría que yo hacer la evaluación para ver si tienen los sesgos que van presentando cada una de las cosas. Muy bien. Alex, ¿qué significa de esto pasemos ahora a efecto largo o muy largo? ¿Qué es lo que te dice? Esa parte no llegué. ¿Mande? No, a esa parte no puedo llegar. ¿No has llegado a eso? Cari, No. ¿qué es eso de efecto largo o muy largo? Estaba yo tratando de buscar un ejemplo sobre eso precisamente. ¿Qué tal? Ahí va, voy yo. A ver, Para voy yo a explicarlo. ver. No sé. Voy yo. ¿Qué les parecería que Eso lo vemos, doctor, con efecto al final de lo que estamos evaluando. Un ejemplo lo podemos determinar ese efecto grande o muy grande, como decíamos, los valores precisos o imprecisos en la práctica que tuvimos con los RRs o bien con los ORs. Si vemos de que, un ejemplo, en este caso, el surfactante disminuye como gran efecto un RR cuando lo aplicamos de 0.3, ese es un gran efecto. Así es, el tamaño del efecto se mide con los riesgos relativos o con los hazard radios o con los ORs. Y entonces habíamos dicho que teníamos estos niveles de precisión o imprecisión.
que eran de 0.85 a 1.25. Con eso podemos decir si el efecto es largo o no es clínicamente significativo. Entonces aquí es cuando decimos, bueno, ¿sabes qué? Que puede ser que sea estadísticamente significativo, pero es de 1.1, ¿no? O es de 1.3 o 1.25 con un intervalo de confianza muy cercano al 1. Entonces, eso no es tan significativo, entonces no le puedo yo sumar un punto, ¿no? Entonces aquí lo que empezamos es que empezamos con 4 puntos, pero podemos irle bajando o subiendo dependiendo de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, un ensayo clínico empieza con cuatro flechitas y puede ir bajando por estas características, pero un estudio observacional puede demostrar que tiene un efecto muy grande e ir subiendo las flechitas. Muy bien, entonces el tamaño del efecto se mide utilizando el hazard ratio, el OR o el riesgo relativo. Ahora sí, la inconsistencia, estimado Juan. La inconsistencia. ¿Qué demonios es esto de la inconsistencia? ¿Cómo se mide? ¿En qué estudio se mide? ¿Qué onda? Sí, yo creo que ahí se refiere si la evidencia que aporta es congruente con los otros estudios que se han Claro. realizado parecidos a esto, o que tienen la misma pregunta. Genial. Entonces, ¿en qué tipo de estudio se mide la consistencia y la inconsistencia? Como eres de la UNAM, te voy a dar A, Sí. ensayos No, clínicos. los metaanálisis, ¿no? Claro. Entonces, en el metaanálisis, yo tengo que ver que los estudios sean o todos a favor, o todos en contra, o todos a la mitad. Entonces, eso sería consistente. E inconsistente sería que en el metaanálisis hay artículos a favor y en contra. Y entonces ahí puedo tener que sea serio o que sea muy serio. Y esto lo medimos, lo medimos con un análisis de heterogeneidad. ¿Sí? Los análisis de heterogeneidad y en específico midiéndolo con I cuadrada puede ayudarnos a evaluar la inconsistencia o la heterogeneidad de los datos. ¿Sí? Entonces, buenísimo. Ahora después sigue la... Una pregunta. Sí. Sí, Armandito. Perdón que la red está muy mal acá, pero ¿cuándo se considera que el tiene una buena heterogeneidad? Cuando es de cero. Una I cuadrada que tenga quizás por... ¿Perdón? Ok, esa es muy buena pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de heterogeneidad? Entonces, los niveles de heterogeneidad tienen para empezar un valor de P. Cuando el valor de P es mayor de 0.05, entonces esto es que no tiene una heterogeneidad significativa. Si la heterogeneidad es de P menor de 0.05, significa que son heterogéneos. Y una vez que sabemos que son o no son heterogéneos, después tenemos que medir qué tanto es tantito. Y eso se mide a partir de la I cuadrada, ¿no? Entonces la I cuadrada decimos, bueno, son poco heterogéneos cuando van de más o menos de 25 a 50. De 25 a 50 son heterogéneos, sí es cierto, pero no son tan heterogéneos. Pero cuando son heterogéneos y son más de 50% de heterogeneidad, entonces decimos que son muy heterogéneos. Después de que medimos la heterogeneidad con I cuadrada, la tenemos que medir con respecto a los resultados. Si los resultados son a favor o son en contra. Entonces, esto tenemos que medirlo para poder saber cómo está esta heterogeneidad que sale de los metaanálisis. Muy bien, pero sigamos adelante. Ahora preguntemos cómo se mide a Héctor eso de indirectness. ¿Qué demonios es eso de indirectness? Indirectness, estimado. Sí, sí. Entiendo que a lo que se refiere es a de dónde se obtuvieron los datos. O sea, si esa
por un lado, si esa datos, pues es que no sé cómo decirlo, o sea, no tanto que se obtuvo de primera mano, porque son a partir de estudios, No, Cari. Esto tiene que ver con los desenlaces. Entonces, tengo desenlaces finales intermedios. e intermedios. Ya. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un tratamiento para la osteoporosis para evitar fracturas. Si el estudio mide al final fracturas, entonces no tiene indirectas. Se están midiendo la sustancia perfectamente bien. Pero puede ser que yo tenga un intermedio que se relaciona mucho a la fractura, que puede ser la disminución de calcio, la disminución de densidad mineral ósea. Si yo mido densidad mineral ósea, tiene un problema de que no sea directamente lo que estoy midiendo, el desenlace directo, pero no es tan grave. Pero ¿qué tal que yo tenga otra variable que sea una variable fisiológica, como por ejemplo calcio? Si mido calcio, calcio tiene un metabolismo muy grande y entonces tendría que decir, bueno, es que el calcio disminuido se va a asociar con una menor densidad mineral ósea y eso al final se va a asociar con fracturas. Entonces, eso es muy indirecto, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo de indirectness en neonatos con SDR, Cari, ¿no? ¿Cuál sería esta parte? Creo que el final sería que sea vivo o muerto, ¿no? Pero ¿cuál serían estos indirectness, estos intermedios? Bueno, es que el final puede ser tenerlo o no tenerlo, o estar vivo o estar muerto. Y el intermedio probablemente podría ser el grado de dificultad respiratoria. Ok. O nivel de oxigenación. Nivel de oxigenación o presencia de otras complicaciones. Sí. A mí me costó un poco de trabajo el indirectness, ¿eh? Sí. Si me preguntas. Pero ahora, ¿qué tiene que ver con los desenlaces finales? Ahora espero que haya funcionado mejor. Sí, Alex, por favor. Tiene que ver con lo que analizábamos ayer de los artículos que estábamos seleccionando para hacer revisión sistemática. O sea, nosotros tenemos que buscar eficacia de un fármaco, pero sin embargo nos encontramos artículos donde dice eficacia de un fármaco para el desarrollo de complicaciones mayores cardiovasculares. Sin embargo, tenemos un artículo que lo que evalúa son la disfunción de los bypass, pero indirectamente ellos están evaluando si el fármaco, o sea, si durante el proceso de estudio, este fármaco desarrolla complicaciones cardiovasculares. ¿Puede ser eso? Sí, exacto. Entonces aquí puedo poner, puedo estar ya yo dando un medicamento para disminuir el colesterol. Yo digo, si disminuyo el colesterol, voy a disminuir los infartos agudos al miocardio o todos los eventos agudos. Entonces, en este caso estoy analizando rosuvastatina. Y entonces digo, ¿cuál rosuvastatina contra placebo? Y entonces, ¿cuál es el desenlace? El desenlace es infarto agudo al miocardio. Pero puedo tener desenlaces intermedios o desenlaces indirectos. Y entonces aquí tenía infarto agudo al miocardio y el desenlace intermedio puede ser, podría ser, ¿qué les parece? ¿Vaya el bypass? Angor, ¿no? Puede ser bypass. Y puedo tener otros mucho más indirectos, como pueden ser los niveles de colesterol. ¿Sí? O sea, no medí el desenlace clínico, sino que medí un desenlace. Otra vez podríamos hablar de diabetes mellitus. En diabetes mellitus, ¿cuál podría ser un desenlace final, Juan? La muerte. Claro, sin duda, la muerte. ¿Y cuál podría ser un intermedio? Los niveles de hemoglobina glucosilada. Yo creo que ese es un nivel más bajo. Okay. ¿No? O sea, medirle la glucosa o medirle los niveles de hemoglobina glucosilada es uno más bajo. El intermedio podría ser una nefropatía daño a diabética. órgano Nefropatía. blanco. Claro. Nefropatía, sí, bueno, Nefropatía. órgano blanco, sí. Sí. Daño a órgano blanco. Entonces, ven ustedes cómo los estudios pueden tener distintos niveles y ahí yo le puedo bajar un punto. Puedo tener un ensayo clínico
donde estoy comparando metformina contra dieta, y lo que mida es no si el paciente tuvo un daño órgano blanco o si tuvo o murió y vivió, sino estoy midiendo nada más hemoglobina glucosilada o si se controló la diabetes o si bajó de peso. Eso es el indirectness. Ok, y después vamos a precisión. Juan. Una pregunta, ¿qué traducción tendría indirectness? Pues de veras me costó más trabajo entender un poquito este punto. ¿Qué sería la traducción? No sé si la tienes tú a la mano o alguien del grupo la tiene. O sea, ¿cómo lo diríamos en español? Pues no sé si alguien lo encontró. Sí, No híjole, sé. ¿qué será? Sesgo de detección, ¿no? O, híjole, indirectness, a ver, sí, pues yo creo que estaría padre ver quién tiene una mejor traducción de indirectness. Sí. Okay, bueno, ya tenemos tarea, pues. Ya tenemos tarea, a ver qué le ponemos indirectness, ¿no? Imprecisión, ese sí está fácil. Precisión o imprecisión. Juan. Que el estudio realmente mida lo que quiere. No. Héctor. Tiene que ver con los intervalos de confianza. Sí, claro, que fue el taller que tuvimos. Sí. Tuvimos un taller de precisión e imprecisión, ¿no? Entonces, habíamos dicho que para decir si los resultados son precisos o imprecisos, tendríamos que ver forest plot, ¿no? Con el 1, ¿te acuerdas, Juan? Y después que veíamos que teníamos unos niveles de precisión e imprecisión, ¿no? Entonces, el nivel de imprecisión dijimos que va de 0.85 a 1.25. De 0.85 claro. a 1.25. E hicimos todo un taller de eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, con eso puedo decir si los datos son precisos o son imprecisos. Si son imprecisos, pues entonces le bajo un punto. Pero si son muy imprecisos, entonces mi recomendación va a ser, y esto tiene que ver con el intervalo de confianza, Armando. Entonces, ¿tú qué me dirías de un resultado que diga, uy, sí hace mucho daño, pero el intervalo de confianza va desde aquí hasta acá? Entonces, ¿qué dirías de ese estudio? Es impreciso, pero marca como una tendencia, ¿no? Ok, puede ser que marque una tendencia, ese sería serio, ¿sí? Pero no muy serio. Okay. ¿Qué les parece ahora si ponemos otro ejemplo? Ahora, lo que sucede es que está aquí el resultado. ¿Vieron? Cambia muchísimo. A la hora que está aquí, es muy impreciso. Está en unos valores que no nos da, entonces es muy impreciso, le bajo 2 puntos. Aunque sea un ensayo clínico, le bajo 2 rayitas. ¿Sí? Me queda en 2. Me queda en low. ¿Ok? ¿Sí? Publication bias. ¿Quién falta? ¿Quién quiere? Publication bias. Sesgo de publicación. Sesgo de publicación. ¿Quién dijo yo? Sí, Cari. Viene de que puede haber una duda razonable si es que no se incluyeron todos los estudios que se realizaron. Okay. Por ejemplo, en una revisión sistemática que se hayan escogido ciertos artículos y otros no, o sea, que escogieron solo los que les convenían positivamente, pero no los negativamente, por ejemplo. Ok, ¿y cómo se mide? Aquí tengo sesgo de publicación. Entonces, el sesgo de publicación, la imprecisión y la inconsistencia se deben de medir en las revisiones sistemáticas. Estoy midiendo una revisión sistemática donde mido la inconsistencia a partir de la I cuadrada y la heterogeneidad de los datos. Donde mido el resultado final con la precisión o la imprecisión. Y ahora el sesgo de publicación, ¿dónde lo busco? ¿O dónde lo veo en una revisión sistemática? Héctor. Sí, por eso es importante que se consideren las revisiones sistemáticas a partir de un protocolo. Entonces, yo tengo que haber definido claramente cuáles eran mis criterios de selección para incluir o no estudios. Entonces, donde yo debería de ir a ver es en esos criterios de inclusión y ver si más o menos, Alex.
¿Cómo Sí, o se sea, llama el gráfico? ¿Cómo se llama el gráfico que mide el sesgo de publicación? Ok. no sé. Se llama funnel plot. Entonces, en un metaanálisis me voy a buscar el funnel plot y en el funnel plot voy a buscar cómo salió. Acuérdense que el funnel plot lo que mide es el error estandarizado, que es el error de muestra, que va de mayor a menor. Entonces, este resultado final tiene que caer dentro de los intervalos de confianza de 95, dependiendo del tamaño de muestra que tenga. Y entonces se hace aquí esto lo vamos a ver después, yo creo que vamos a requerir una clase de esto. Y entonces lo que vemos es que yo tengo el resultado final, que es este que está aquí, y este debe de caer dentro de este funnel plot. Si el resultado no cae dentro del funnel plot, sino cae fuera del funnel plot, perdónenme, entonces este funnel plot debería tener un artículo a favor y un artículo en contra, ¿no? Entonces aquí va a haber uno a favor y del otro lado va a haber uno en contra. No es que esté en contra, pero sí del otro lado del intervalo de confianza de 95. Pero si de repente llega a salir un estudio de este lado, a favor, y de ese lado, entonces decimos que hay sesgo de publicación. ¿Por qué? Porque hace falta el artículo del otro lado, ¿sí? Y entonces wow, estamos analizando que Gray efectivamente sí está poniendo el dedo en el renglón porque parecía que era ingenuo al inicio, o sea que los grados de clasificación eran medio chafones, pero ahora que ya estamos viendo que todos tienen un dato, empieza mejor. Ahora, ¿qué significa esto de dosis respuesta? ¿Quién dice yo? Sí, adelante, Héctor. Sí, creo que eso, como comentó, tiene que ver con los estudios observacionales. Entonces, es si a una exposición medida tal hay un desenlace. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, por poner ejemplos, a tanta radiación, pues tanta incidencia de cáncer de tiroides, o por ejemplo, con el ejemplo que mencionó del tabaquismo, pues si yo hay un índice tabáquico y de acuerdo a ese índice tabáquico, pues hay finalmente desenlace de desarrollar o no cáncer de pulmón, por ejemplo. Claro, y entonces esto puede hacer que yo tenga una corte muy grande donde vea este factor de dosis respuesta y le voy a agregar solo una rayita. Después dice los otros factores confusores. Otros factores confusores. ¿Esto dónde lo leo? ¿Esto dónde viene? I could reduce a demonstrate effect. I could suggest a spurious effect if no effect was observed. ¿Esto dónde lo leo? ¿Dónde entra? Pues tendría que estar en las variables. O sea, no. ¿no? No. A ver. Ese también me costó trabajo. Alex. Nada. Bueno, esto viene cuando estoy leyendo los análisis estadísticos. Cuando estoy leyendo una corte en los análisis estadísticos, esto viene en los modelos multivariados. Entonces, veo si el artículo tiene modelos multivariados que me permiten observar si existen factores, si se ajustó por los principales cofactores, por los principales factores confusores que fueron hechos. Entonces, vean ustedes que tengo que leer el artículo y ver si tiene modelos multivariados, si los datos que yo encontré resisten a los modelos multivariados o si no lo resisten. Entonces, está padrísimo Grade. Grade es prácticamente la maestría completa, ¿no? El conocer ya toda la maestría, los metaanálisis y cómo funciona, entonces, cómo se ven los funnel plot, cómo se ven, ¿no? Cómo se ven los pores y todo lo que hemos aprendido con el paso de este curso. Sí, estimadísimo Alex. Sí, entonces me surge una duda, o sea, que a la hora de la evaluación, evidentemente van a haber criterios que no se van a acotar al tipo de estudio que yo esté evaluando, porque por ejemplo hemos visto hay criterios que son exclusivos para metaanálisis, o sea, y cuando yo vaya a hacer una evaluación de un ensayo clínico no los tengo que tener en cuenta, o no me puntean, o no me modifican el nivel
o la calidad inicial de la evidencia, que sería alto o baja. O sea, en función del tipo de estudio, yo creo que es una buena conclusión, ¿no? O sea, que en función del tipo de estudio van a ser los indicadores que voy a utilizar, porque, por ejemplo, ese mismo de la inconsistencia no aplica para un estudio observacional ni aplica para un ensayo clínico, ¿no? Así es, y por eso es que vas viendo, o sea, tú lo que vas viendo es que al final del día, tú tienes que evaluar una recomendación. Y en la recomendación que tú tienes que evaluar, puede ser que ya existe el metaanálisis o que lo tengas que hacer. Entonces, alguien que está haciendo una guía de práctica clínica probablemente va a tener que hacer este metaanálisis de meter todos los artículos, ¿no? Que están ahí para poder hacer la evaluación de todo esto. Y aquí es donde la puerca torció el rabo y el puerco el rabito. Porque muchas de las ocasiones no existen, o sea, no se hacen. Es por eso que es tan difícil hacer una guía de práctica clínica. Una guía de práctica clínica requiere a veces que a la hora de contestar la pregunta, si no hay un metaanálisis que lo responda, ¿quién cree que tiene que hacer el metaanálisis? Los sujetos que están haciendo de todo esto. Por eso es que una guía de práctica clínica en Inglaterra por NICE se lleva entre 6 y 10 años en hacerse. Y una en México, ¿cuánto creen que se lleva? México rompió el récord en guías de práctica clínica. Cuando la OCDE nos dijo que para tener el dinero, el acceso al dinero del Banco Internacional, teníamos que tener guías de práctica clínica. ¿Sabes cuántas se produjeron ese año, Cari? ¿Cuántas guías de práctica clínica salieron? ¿Cuánta gente fue a Huastepec? Se produjeron 150 guías de práctica clínica en un año. Obviamente que el mundo se nos quedó viendo con ojos de ¿what? Son tan buenos y nosotros dijimos, ¿qué fue lo que se hizo? Lo que se hizo es que se citaban otras guías de práctica clínica como traducciones. Entonces era adaptación de una guía de práctica clínica a México. No creación de nuevo, sino adaptación de la guía de práctica clínica como traducción en el primer momento. Quizás no estuvo tan mal, pero lo que sí nos queda claro es cuáles son los pasos. ¿Por qué GRADE requiere prácticamente evaluar revisiones sistemáticas y metaanálisis como lo están viendo aquí? Para que suba o para que bajen la recomendación, ¿no? Para que pueda subir o bajar. De nuevo, si tengo un ensayo clínico, tiene 4 puntos. La calidad o cuerpo de la evidencia es de 4 puntos. Si tengo estudios observacionales, tengo 2 puntos. ¿Sí? Entonces, y a partir de ahí, o suben o bajan, dependiendo de cómo se mueva. ¿Sale? Entonces, muy bien. Muy bien. Entonces, ya quedó un poquito, espero que haya quedado un poquito mejor esta parte de aquí, de lo que significan estos apartados. Muy bien, seguimos adelante. Ya, esta creo que es la última diapositiva. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Pues entonces lo que aprendimos el día de hoy es que GRADE tiene sus complicaciones. GRADE no está absolutamente nada sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a volver a leer GRADE y vamos a analizar la próxima vez un solo artículo, un solo metaanálisis. El metaanálisis que vamos a analizar es el metaanálisis de la doctora Jimena, en donde analiza el uso de sustancias surfactantes. Entonces, solamente vamos a analizar esa revisión sistemática con metaanálisis que habla sobre el uso de sustancias surfactantes en los recién nacidos, si se las tenemos que dar a todos, como dijo la monjita, o tenemos que seleccionar a cuáles sí y a cuáles no. Y ahí vamos a evaluar cuál es la supervivencia total. Solamente vamos a evaluar eso la próxima vez utilizando GRADE, que es una herramienta que es gratuita. La próxima clase, como habíamos dicho, necesito que ya estén dados de alta, ¿no? Que ya estén dados de alta en GRADE. Entonces, eso quiere decir... Ya llegó la invitación al correo. Ah, excelente, excelente. Ya todos deben de tener la invitación.
¿no? Ya todos tienen que estar dados de alta, deben de haber utilizado Grade Pro, y la próxima clase vamos a hacer este análisis de esto que estábamos viendo. Mientras tanto, me parece que todavía no todos hemos mandado el Excel, ¿verdad? ¿Ya tienes el Excel de todos, Cari? De las calificaciones. De las guías de práctica clínica de Agree. Si no lo han hecho, háganlo en esta semana, ¿no? Yo se lo mandé a usted, pero no a la doctora Karina. Ah, todos a Karina. Karina es la... Ok, Karina es la perdón. buena. Sí, de acuerdo. ¿Dale? Sale. Karina, esa sonrisa es de que ella tampoco lo ha logrado. Entonces aquí Grade lo pueden iniciar yo voy a iniciar con Cochrane porque me siento mucho, ¿no? Y entonces aquí ya inicio mi sesión con la cuenta Cochrane. Entonces, entonces vayamos gustosos y jubilosos. En un instante más les mando el artículo de Grade para que lo puedan usar, ¿no? Para que podamos jugar con Grade Pro. ¿Sale? Entonces, nos vemos. Hay que seguir leyendo, hay que leer todo esto que nosotros vimos hoy y empezar a platicar para comenzar a utilizar estas. Entonces, aquí están los comentarios de la DSDR y en la próxima clase vamos a ver cómo se utiliza cada uno de ellos. Ya vimos qué es. Ahora, la próxima clase vamos a ver si podemos ponernos de acuerdo todos en este escenario. ¿Sale? Buenísimo. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos, Armandito. Nos vemos. Mejor. Saludos. Cuídense mucho. Gracias, Alex. Gracias. Nos vemos. Juan, bye. Buen día, bye.